Bolzana. Quiero agradecer la invitación que nos hicieron por parte del Congreso, traerles también los saludos de la Secretaria de Estado, Marcela Miguel, aprovechar la... ¿Qué me pasó? Me tengo que correr un poquito más para acá. A ver. Hola, hola. Ahí está. Traerles entonces los saludos y aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos pensamientos que esperamos que sean de utilidad para repensar el trabajo que ustedes hacen como directores, como supervisores. El título que elegí es solo a los fines de provocar, digamos, de encontrar algunas, de relevar cuáles son algunas de las concepciones que tenemos aquí en este grupo de personas acerca de qué es y para qué sirve un currículum, ¿no? Conversábamos con Ruth hoy a la mañana acerca de algunas interpretaciones o acerca de cómo el mundo está produciendo unos desplazamientos en las maneras en que entendemos las cosas y cómo algunos filósofos han empezado a releer lo que hacemos en nuestro sistema educativo con un poco más de perspectiva, tratando de recuperar en esa distancia algunas miradas que nos ayuden a modificar, a cambiar, a hacer algo diferente con nuestras prácticas. Entonces los currículos son unos implementos que inventaron los sistemas educativos hace más de un siglo, digamos. Antiguamente no se llamaban así, se llamaban colecciones de programas de estudios o tenían otro formato, pero siempre hubo, incluso desde antes de que la escuela fuera escuela, en la propia formación eclesiástica, ¿no?, desde donde nacen algunos modelos escolares que conocemos hoy, ya había una idea de que había ciertos temas, ciertas secuencias, cierta forma de trabajarlo, y eso tiene una larga tradición. Ahora, la cuestión es que esa tradición, adaptada a los tiempos actuales, necesita que la repensemos, que la resignifiquemos, porque probablemente nos está pasando a nivel del sistema educativo que estamos tratando de atender al siglo XXI con herramientas diseñadas en el siglo XIX. Los dispositivos escolares, el aula, la pizarra, el asiento, muchas de esas cosas fueron inventadas hace muchos años y actualmente han pasado cosas con la forma en la que se genera, se produce, se distribuye y se recircula el conocimiento que el espacio escuela no logra contener, ¿sí? Y sin embargo, claro, como es un dispositivo burocrático, un dispositivo de un tamaño muy importante, ustedes piensen que el sistema educativo es la ventanilla del Estado por la cual se atiende a un sector muy importante de la población, ¿sí? Es la forma en que el Estado, a través de la cara de un docente, de la cara de un director, de la cara de un supervisor, llega a 10 millones de chicos, de chicos y adolescentes en todo el país. Es de todos los componentes del Estado el que tiene mayor capilaridad, el que tiene mayor presencia, el que tiene mayor llegada a toda la población. Por eso a la escuela se le piden tantas cosas, porque es la ventanilla de atención más directa que tiene la gente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que entender esa tensión entre ese lugar en el que la sociedad pone a la escuela y lo que la sociedad le demanda a la escuela hoy, y por el otro lado, la escuela con su modelo, con su manera de hacer las cosas, tiene para ofrecer, y si eso está ajustado o no está ajustado hoy. Entonces, el currículum, ¿para qué sirve? Sirve como un contenedor de conocimientos, un tupper donde adentro tiramos todos los saberes que son necesarios o que suponemos que son necesarios adquirir, o es un mapa con el cual cada uno puede inventarse caminos propios y puede recorrer y puede elegir rutas o, ¿no?, formas, o es una herramienta, es un destornillador, es una herramienta multiuso que permite hacer distintas cosas. ¿Cuáles de esas concepciones estamos usando en nuestras escuelas y como supervisores estamos promoviendo y estamos controlando?
desde nuestra función en las escuelas. ¿Con qué cabeza estamos pensando el currículum hoy? Miren, algunas cosas que todavía siguen siendo hoy por hoy importantes a niveles de entender cómo funciona la dimensión curricular es que esperamos que el currículum por de pronto sea una manera de garantizar una equidad en la distribución de los saberes, no igualdad. No igualdad. No necesitamos saber todas las mismas cosas. Necesitamos saber algunas cosas en común, qué es lo que nos hace pertenecer a una comunidad, qué es lo que nos hace formar parte de una sociedad que compartimos entre todos. Podemos compartir unos valores, pero no es necesario que todos sepamos exactamente lo mismo. ¿Para qué otra función cumple el currículum? Cumple como función que si un chico está estudiando en Cachi y después se quiere ir a Santa Rosa La Pampa o después quiere ir a estudiar en la Universidad de Bahía Blanca, ¿no? Es decir, necesita ese tránsito, esa movilidad, y en ese sentido el currículum es un garante de unidad. Ayuda a que el sistema educativo tenga cierta coherencia. No que sea un monolito, no que sea una cosa de hierro, pero sí que tenga cierta consistencia y coherencia que permita que un chico pueda tener acceso a la educación escolar en distintos momentos, en distintos lugares. En tercer lugar, el currículum ayuda a que podamos ponernos de acuerdo sobre ciertas políticas educativas. Por ejemplo, un acuerdo que se está tomando en este momento, que es un acuerdo de naturaleza curricular, en particular tiene que ver con cierta percepción que se generó entre los decisores de política, sus ministros básicamente, que dijeron, chicos, en matemática no nos está yendo muy bien, ¿sí? No estamos teniendo aprendizaje de calidad en matemática, queremos ver si podemos encontrar una solución a eso. Bueno, para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que fortalecer algunos contenidos, fortalecer la capacitación. Entonces, bueno, usar el currículum permite elegir y formular políticas educativas. Y el cuarto punto, y no menor, es que el currículum es de todos. El currículum es el resultado, la forma en la que se plasma, a través de un trabajo técnico, aspiraciones que son de la sociedad, ¿sí? Muchas veces en el proceso técnico las convertimos en algo casi reconocible, pero en principio lo que debiera ser el currículum es una arena de debate donde nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que vale la pena saber, aprender, estudiar en la escuela, y entonces tiene que ser un espacio en el cual logremos consensos y acuerdos públicos. Eso no siempre es fácil, porque lograr acuerdos públicos, si yo le preguntara a todos los que están acá, digamos, a qué temperatura les gusta el mate, probablemente va a haber algún cordobés que lo va a tomar a 95 y va a haber algún entrerriano que lo tome a 86 y así sucesivamente, y todos van a creer que tienen la temperatura justa de tomar el mate, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que poner un dispenser a una sola temperatura para que todos se sirvan el agua para el mate, uno la van a encontrar fría, uno la van a encontrar caliente. Los procesos de consenso público siempre son complejos porque no dejamos contento a nadie, ¿sí? Pero en algún momento hay que encontrar una línea por la cual todos podamos transcurrir. Entonces, hablar del currículum hoy implica, entre otras cosas, poder empezar a conversar en toda la sociedad y sostener esta conversación en toda la sociedad, a ver si los aprendizajes que estamos ofreciendo, si los aprendizajes que le estamos proponiendo a nuestros chicos hoy son relevantes para el mundo de hoy. Voy a hacer una pregunta que no espero que me contesten. ¿Es importante hoy saber sumar en columnas? ¿Sumar con lápiz y papel en columnas? Desde el punto de vista de la relevancia, ¿eh? ¿Cómo se suma en la sociedad actual? En la calculadora o en el Excel, que alinea automáticamente los números y ya a nadie le importa si pusiste las unidades todas alineadas, las decenas, las centenas. ¿Tiene sentido hablar con los chicos de unidades, decenas y centenas? Sí, porque es la construcción del sistema de numeración. Entonces, hay ciertas cosas que seguimos haciendo en las escuelas que tienen que ver con una época donde se sumaba a mano, como hacía mi abuelo, ¿no? Que era almacenero y que tenía entonces que hacer suma de 10 artículos a mano.
y que la vez que le regalamos una caja registradora controlaba las cuentas a mano todavía porque no estaba muy seguro de que la máquina las hiciera bien. Bueno, los aprendizajes, además de ser funcionales y relevantes para hoy, tienen que ser funcionales y relevantes con una perspectiva del futuro, tienen que ayudarnos a pensar qué va a pasar pasado mañana, tienen que permitirle a nuestros chicos que están hoy en la escuela y que se van a recibir en 2030 ser buenos ciudadanos, construirse una buena vida, hacerse una posibilidad de generar una sociedad más adecuada, mejor, ¿sí? Tienen que ser motivadores, porque si no son entretenidos, si no son interesantes, los aprendizajes, ya ningún chico se compra esto de que tenés que aprenderlo por tu bien, ¿no? Hoy en día eso, por ahí ese contrato valía con nosotros cuando éramos alumnos. Hoy en día con nuestros alumnos ya no podemos sostener ese contrato, lo tenés que aprender porque te va a hacer bien. Tenemos por lo menos que poder fundamentar para qué, y tiene que poder ser motivador. Yo recupero una frase que decía Cecilia Bralaski hace unos años de esto. Ella decía que los chicos tienen que, toda persona que aprende tiene que aprender en felicidad. Tiene que aprender en condiciones de felicidad. Y tomando una idea que decía Ruth hace un ratito, la idea de bienestar, ¿sí? El aprendizaje tiene que contribuir al bienestar de las personas. Si estamos aprendiendo en un lugar donde estamos sufriendo, no estamos aprendiendo bien, ¿sí? Así que desde ese punto de vista, los aprendizajes que tiene el desafío de la elección curricular que hacemos todos, tiene que poder cumplir con estas, por lo menos con estas posibilidades. Y cuando comparamos esto con lo que efectivamente tenemos, o con lo que efectivamente entendemos que es el currículum hoy en nuestras escuelas, no estamos seguros de que estemos pudiendo cumplir con esto. Y acá entonces, volviendo a la anécdota del caballo que les contaba Roxana, eso tiene que ver con una cuestión acerca del futuro que muchas veces nosotros no estamos percibiendo. Les voy a contar una breve, después les cuento qué quieren decir esa foto. Hay un experimento que se ha hecho, digamos, si ustedes, es un poco cruel, es un experimento de biología. Si ustedes ponen una rana en una cacerola con agua fría y van levantando la temperatura gradualmente, el sistema nervioso de la rana no se da cuenta de que la temperatura está aumentando, se va quedando cada vez más aletargada, más dormida, y en un momento ustedes tienen una rana hervida. En cambio, si ustedes tiran una rana en una olla con agua hirviendo, la rana salta automáticamente de la cacerola. Somos muy sensibles los seres humanos, y los animales y las ranas, a cambios bruscos. Detectamos cambios bruscos, no detectamos cambios graduales, ¿sí? Y entonces, para que el sistema educativo no sea la rana hervida, les propongo seis elementos que están cambiando muy rápidamente el juego hoy en las sociedades, en qué es lo que vale la pena o qué es lo que no vale la pena aprender. El primero es el autito que se maneja solo, ¿sí? Los autos autónomos cada vez se manejan mejor, cada vez son más seguros, tienen una gama de sensores que le permiten recorrer una ruta a la velocidad más adecuada, son más económicos, y en poco tiempo más, digamos no sé, no me animo, 10 años, 15 años, no va a haber más camioneros, no va a haber más taxistas, no va a haber más conductores de ómnibus, y es posible que tampoco haya más pilotos de avión, ¿sí? Oficios que van a desaparecer porque la tecnología va a generar otras posibilidades. La segunda de las fotos tiene que ver con una película que se llama Elysium, una película con Matt Damon, donde muestra una situación que hoy en día ya está existiendo de manera solapada, que es: existe la posibilidad de que algunas personas, en razón de su altísimo poder adquisitivo, el 1% de la población más rica, tengan acceso a tratamientos médicos, a ciertos cuidados, ciertas cosas que los haga potencialmente vivir 150 años. Mientras que todos los demás nos cocinamos acá abajo, ¿sí?
Es decir, empieza a haber la posibilidad de nuevas tecnologías de la salud, pero para pocos, para muy pocos, porque son caras. Otro deslizamiento, otra cosa que está ocurriendo hoy, por ejemplo, es entre las nuevas tecnologías, la nanotecnología. Eso que ustedes están viendo ahí donde dice nano son átomos puestos con láser sobre una superficie. Estamos en la posibilidad de manejar a los átomos y decirle usted se sienta acá, usted se sienta ahí, usted se sienta ahí, ¿no? Y hacer cosas con ellos, micromáquinas, cosas que vas a poderte inyectar en las venas para que vayan a distintos lugares del cerebro a hacer cosas o a destaparte una arteria, ¿no? Es decir, y eso hoy es una realidad de la investigación. Cuarto, han oído hablar de la posverdad, ¿no? La posverdad, la circulación de información, el océano de información en el que estamos ahora, hace muy difícil distinguir qué noticia es cierta y qué noticia no lo es. Vendemos duda, dice el cartelito, ¿no? Nosotros vendemos duda, la duda es nuestro producto. Quinta cuestión, gamificación. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que se pasan horas jugando en mundos virtuales en la computadora? Bueno, eso es un signo de los tiempos. No estamos aprovechando eso y no entendemos muy bien por qué es adictivo y por qué los chicos le dedican tanta energía a eso. Pero todo se va corriendo hacia ese paradigma, el paradigma de la interacción con el conocimiento a través del juego. Y finalmente, sexto de esta lista, las realidades virtuales. Hoy en día te podés poner un anteojo de realidad virtual y en vez de ir al museo, como van a ir ustedes a la tarde físicamente, ir al museo sentado en el sillón de tu casa. ¿Sí? Entonces, la distinción entre lo que es real y lo que es virtual empieza a desdibujarse. Todas estas cosas pasan en el mundo de hoy y son parte del fenómeno de la rana hervida. El sistema educativo no se está dando cuenta de que esto sucede. El sistema educativo no toma las decisiones que tiene que tomar en cuanto a la renovación de los contenidos, pensando en que nuestros chicos van a ser adultos en el año 2030. Y que en el año 2030 muchas de las cosas que nosotros creíamos, como el herrador de caballos, ¿no?, van a ser prescindibles comparadas con las que estamos enseñando ahora. Así que esto es un disparador nomás para trabajar con ustedes o para conversarles algunas tendencias o algunas cosas que están pasando hoy en el discurso educativo. Todavía no estamos logrando convertirlo en práctica porque el eslabón más débil es el eslabón de convertir los discursos en prácticas, ¿sí? Y en ese sentido, las discusiones pasan porque el paradigma antiguo, el paradigma escolar antiguo era el docente sabe cuáles son los contenidos que tiene que transmitir, los contenidos están organizados dentro de una disciplina y el docente sabe cómo hacer la transposición didáctica, ¿sí? Ese era el modelo. El docente es el propietario del saber, sabe cómo hacer una transposición para transmitírselo a los alumnos. Hoy por hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, en vez de el docente como propietario y transmisor, estamos hablando del alumno como constructor. El alumno o el estudiante, si ustedes quieren, uso la palabra en sentido intercambiable, como constructor de su propia experiencia de aprendizaje, porque cada vez nos damos más cuenta de que el proceso de aprendizaje es lo que humanamente tiene un vigor evolutivo que no se detiene. Los seres humanos aprendemos desde que nacemos. Ahora, no necesariamente el dispositivo que organizamos para la enseñanza tiene que ser el mismo a lo largo de la evolución del tiempo. El aprendizaje siempre va a estar. Ahora, que el modelo de enseñanza que estamos usando ahora vaya a persistir, no lo podemos jurar, no lo podemos garantizar. ¿Cómo van a aprender nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros nietos? No lo sabemos todavía. ¿Será con un tutor virtual? ¿Será a través de una plataforma? ¿Será a través de redes homogéneas entre pares? ¿De qué manera van a aprender nuestros estudiantes? Yo diría que
por lo menos no podemos estar seguros de que el modelo escolar, como lo tenemos pensado hoy, va a perdurar demasiado más en el tiempo. Como espacio de aprendizaje, por ahí sí como otra cosa, por ahí sí como una herramienta de contención social, por ahí sí como un espacio seguro para los chicos, por ahí sí como otras funciones, pero no necesariamente desde el punto de vista del aprendizaje. El aprendizaje está avanzando por otros caminos y todavía no nos estamos dando mucha cuenta. Y esos aprendizajes, a la hora de ofrecérselos a los estudiantes, ¿cómo los organizamos? ¿Cómo los secuenciamos? ¿Cómo se los presentamos? Normalmente la tendencia, sobre todo en particular en lo que se dio en llamar la escuela secundaria moderna, la hija de la Ilustración, tenía que ver con presentar los saberes segmentados en disciplinas. El dispositivo de las disciplinas, que es un invento desde más o menos del 1400, 1500 para acá, es un dispositivo que generaron las universidades para poderse especializar en determinados saberes y generaron entonces una cantidad de saberes organizados alrededor de disciplinas. Y las disciplinas se preocupan ¿por qué? Se preocupan por ordenar y organizar el conocimiento de una manera elegante. Entonces uno quiere aprender matemática y entonces lo primero que hacen los matemáticos es decir, mira, existen estos 13 axiomas, a partir de estos 13 axiomas se construye toda la matemática vida y por haber, ¿sí? Para llegar a ese proceso la matemática tuvo que sufrir 5000 años. Y entonces le entregan al chico, yo soy químico, les conté, ¿no? La química descubrió los átomos más o menos hace 100 años, 100 y pico de años. Antes de eso era una teoría. Y antes de eso había mucha exploración y experimentación química y se hacían cosas muy interesantes antes de saber que los átomos existían. Pero sin embargo la disciplina hoy en día trata de presentársela a los estudiantes de manera prolija y bonita y arranca, en el principio era el átomo, ¿no? Y los átomos se quieren entre ellos y se unen y forman cosas. Es decir, se lo cuento por el lado más invisible, más abstracto, porque a la disciplina le encanta esa cosa, pero eso no registra la lógica del aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos cuando no estamos en un encuadre disciplinar? Aprendemos cada vez que nos aparece un problema interesante o desafiante, ¿sí? Ahí es cuando aprendemos. Cuando aparece una situación que me demanda, una situación que me desafía, ahí aprendemos. El aprendizaje no escolarizado aparece o se construye cada vez que hay un interés o un problema. O que quiero hacer algo nuevo. Me quiero hacer una casa, quiero arreglarme el auto. O que me aparece una duda, una pregunta. Entonces, pensar hoy en día una forma de lograr que nuestros estudiantes se reconecten con el aprendizaje de una manera más vital, por lo menos la bibliografía propone que tendríamos que ir saliendo del dispositivo de las disciplinas, del dispositivo organizador del conocimiento centrado en las disciplinas, para pasar a unos dispositivos más centrados en cuestiones como proyectos, problemas o preguntas, que puedan provocar el interés, que puedan provocar el desafío, que puedan provocar la vinculación emotiva con el proceso del aprender. Y un tercer cambio o un tercer deslizamiento que estamos teniendo hoy en las discusiones acerca de la enseñanza y del aprendizaje, la pregunta es que en un mundo donde el conocimiento está disponible en una red de información, ¿qué sentido tiene tomar prueba de memoria? Díganme, ¿qué sentido tiene hoy tomarle a un estudiante una prueba de memoria? ¿Qué valor va a tener dentro de 5 años acordarse los nombres de las capitales de Europa? ¿Qué valor social va a tener eso? ¿Sí? O como eso, cualquier otra cosa. Digo, no es por castigar a la geografía, pero podríamos pensarlo en la historia, en la química o en cualquiera de las disciplinas escolares. ¿Quién es hoy el dueño del conocimiento? Google, por supuesto. La Internet, Wikipedia. ¿Sí? ¿Dónde está el conocimiento hoy? ¿En la cabeza de una persona? ¿Hay sabios o hay circulación y flujo del conocimiento? Entonces, hoy en día, la forma en la que se genera y se
produce y se circula el conocimiento no tiene que ver con un sabio que le transmite a un receptor. El modelo escuela, un docente transmitiéndole conocimiento a un señor que está sentado ahí, ya no representa la forma en que estas sociedades generamos, producimos y le damos valor al conocimiento. Yo sé que esto significa poner en tensión nuestro rol, sé que significa pensar, bueno, y si no hacemos eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro rol como docentes? ¿Cuál va a ser nuestro rol como educadores? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué nueva estrategia, qué nueva forma tenemos para reinventar el proceso educativo? Y es una pregunta legítima. Así que entonces, si hoy tuviéramos que poder decir en qué cuestiones valdría la pena que invirtamos nuestra energía como supervisores, como directores, a la hora de pensar qué hacemos con la enseñanza, yo creo que podríamos resumir en estos 3 puntos. Ser lo suficientemente hábiles para releer los diseños curriculares, no interpretarlos como un cepo, no interpretarlos como un mandato a cumplir sí o sí, sino ser lo suficientemente inteligentes para usarlos como un mapa y a partir de ese trabajo entonces seleccionar algunos conceptos disciplinares y usarlos para trabajar con los estudiantes problemas más complejos, problemas más interesantes. Podríamos, por ejemplo, releer el currículum para tratar de evitar que los chicos estén viendo diferentes temas, todos salpicados, cada uno en un horario diferente, para empezar a pensar cómo el estudiante usa esos conocimientos para construir una representación, una visión del mundo. ¿Y cómo hacemos para salir de los viejos esquemas de planificación tecnocrática de los años 60? Me imagino que acá en esta sala no hay ninguno de ustedes que va a la escuela y pide la carpeta de las planificaciones y las mira y las revisa y les pone una firma y un sello y las visa. Esa práctica, me imagino que todos ustedes son supervisores del futuro, así que ninguno de ustedes debe estar haciendo eso. Y me imagino que entre los directores que hay acá ninguno hay que es burocrático y que le pide a los docentes la planificación antes del 20 de marzo para todo el año, antes de que conozca el curso, antes de que sepa que pueden o que no pueden, porque después el supervisor me la va a pedir a mí. No creo que haya aquí en esta sala. Creo que en esta sala hay personas que saben que la planificación es un objeto dinámico, que saben que es una hipótesis de trabajo y que la tengo que ir ajustando momento a momento con mis estudiantes, momento a momento con mi escuela, ¿no es cierto? Y que entonces esos dispositivos del año 50, de la programación por objetivos, ¿no? Hoy en día podemos, por ejemplo, dar la vuelta y preguntarle a un docente, bueno, pero a ver, yo soy director y le pregunto a un docente, bueno, ¿qué cosa linda, hermosa, interesante, importante van a poder hacer tus alumnos cuando termine el año? ¿Cuál va a ser ese producto de aprendizaje que tus estudiantes van a estar orgullosos de quererme mostrar a mí, a los papás, a los abuelos y a los tíos? ¿Qué va a ser ese desafío en el cual vos vas a invitar a tus estudiantes para que todo el año anden preocupados, interesados y tratando de aprender cosas nuevas para poder hacer eso que vos le estás proponiendo? Esto es lo que llamamos en la jerga planificar de atrás para adelante. Planificar o retroplanificar desde los resultados, desde los productos que espero lograr, y que esos productos tengan la suficiente complejidad, la suficiente intensidad y la suficiente capacidad de generar interés
para que nuestros estudiantes efectivamente le pongan garra, le pongan energía, le pongan corazón. Así que desafío para la función del supervisor, desafío para la función del director, es poder ser un buen relector del currículum. Voy a decir algo que a las autoridades provinciales nunca les gusta que yo lo diga, pero lo voy a decir igual. Lo único prescriptivo de los diseños curriculares son las expectativas de logro. Los contenidos son referenciales. Son para que ustedes armen y desarmen, ordenen y desordenen, prioricen, jerarquicen, tachen. Lo que tenemos que lograr entre todos, sí, es lo que nos comprometemos como expectativa de logro. ¿Cómo? ¿Con qué contenidos y con qué mezcla de contenidos y en qué orden? Eso es la ecuación que cada docente y cada director y cada supervisor, cada uno en su nivel, tiene que ayudar a resolver. El diseño curricular no puede ser una trampa. El diseño curricular tiene que ser una oportunidad. La pregunta que me tengo que poder hacer entonces es, cuando construyo el dispositivo currículo escuela, el dispositivo currículo aula, es ¿cuáles son los modos de ser humano? ¿Cuáles son los modos de pensar, los modos de actuar, los modos de relacionarse que tengo que ayudar a que mis alumnos construyan? Tengo que pensar en el ser humano primero, no en el aprendiz de matemática, en el aprendiz de lengua, en el aprendiz de historia o en el aprendiz de geografía. Tengo que empezar por lo más común que tenemos todos los seres humanos. ¿Cuáles son las formas de actuar, de pensar, de conocer que tengo que ayudar a construir? Y esas capacidades, ¿cómo pueden ser incrementadas gradualmente? ¿Cómo voy a promover que se incrementen gradualmente a lo largo de la escuela obligatoria? Ese es el nodo, ese es el punto central. No si tengo que darle más lengua, más matemática, más historia, más música. Es cómo ayudo a mis estudiantes a ser seres humanos mejores, desde el punto de vista de lo que la escuela puede ofrecer para mejorar a un ser humano. Hay otras instituciones que ayudan a los seres humanos a ser mejores afuera de la escuela. Pero por lo menos desde la escuela, desde el rol de la escuela, que es el trabajo sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona, en un grupo, ¿qué tengo para ofrecerles para que puedan ser mejores? Las capacidades en ese sentido, después volvemos para atrás. Las capacidades en ese sentido son una dotación que todos los seres humanos traen simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Todos los seres humanos nacen con habilidades para comunicar, con ganas de querer entender el mundo que los rodea. Todos imaginan, sueñan, fantasean, todos son curiosos y todos tienen capacidad de relacionarse con otros. Esa es condición humana básica. La cuestión es, ¿cómo hago desde la escuela, apoyándome en esto que es parte del ser humano, para, a través de las situaciones de aprendizaje que les propongo a mis estudiantes, lograr que vayan evolucionando y se conviertan en herramientas para gestionar la propia vida? ¿Cómo hago para que al final ese deseo de comunicar se convierta en una capacidad efectiva de comunicación a distintos públicos, en distintos formatos, con distintos soportes? ¿Cómo hago a lo largo de la escuela para que esa pasión por saber no se muera y que se empiece a convertir en modos cada vez más expertos de indagar el mundo? Modos cada vez más expertos de conocer distintos contextos. ¿Cómo hago para que
la curiosidad natural de las personas vaya evolucionando y se vaya organizando de manera estratégica para permitirle ser una persona que aprende toda la vida. Entonces, cuando hablamos de las capacidades, hablamos de algo que está en la naturaleza humana, pero que la escuela, por su trabajo estratégico, puede colaborar a desarrollar, puede colaborar a amplificar y puede colaborar a que desarrolle cierta especialización. Cuando uno habla desde esta perspectiva, es decir, de lo que está adentro y que podemos hacer florecer, estamos hablando de capacidades. Ahora, la pregunta que suele aparecer en estos casos es, bueno, pero hay gente que usa otra palabra. Hay gente que habla de competencia, ¿no es cierto? La competencia, no vamos a hablar de eso ahora, tiene que ver con un desarrollo histórico de los 60 para acá que tenía que ver con evaluar a otros. Entonces, cuando me paro desde el lado de adentro de la persona y de lo que yo quiero hacer evolucionar de esa persona, estoy hablando de sus capacidades y cómo contribuyo a desarrollarlas estratégicamente desde la escuela. Disponer de la capacidad en manera cada vez más hábil, más compleja, me vuelve más competente. ¿Me siguen? Es el producto, es el resultado. Yo no desarrollo la competencia, desarrollo la capacidad. Como resultado de eso, mis estudiantes se vuelven cada vez más competentes para determinadas cosas. ¿Quién dice que alguien es competente o no? Un tercero, siempre es un tercero. ¿Sí? En ese sentido, por eso una de las críticas que se le hace al concepto de competencia es que siempre entraña como una mirada externa, ¿no? Se centra en un desempeño y lo juzga según una escala. Pero bueno, es la vida misma, ¿no? En la vida misma, cuando vas a un trabajo, te evalúan. En la vida misma, cuando haces una actividad profesional, vos vas a preferir siempre a un médico competente a un médico incompetente, ¿no? Es decir, la idea de que alguien haga bien lo que hace no tendría que poner nervioso a nadie. ¿Qué puede hacer la escuela? ¿La escuela puede desarrollar la competencia? No, la escuela no puede desarrollar eso porque junto con lo que ofrece la escuela hay otro montón de factores. Lo que puede hacer la escuela es desarrollar la capacidad del sujeto. Y para eso, perdónenme, me fui para el... Se quedó... Me parece que sí. Bueno. Ahí está. Entonces, desde este punto de vista del que estábamos compartiendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué significa trabajar una perspectiva de capacidades en la escuela? Significa que podamos usar las experiencias escolares, el trabajo sobre los contenidos, el trabajo sobre los temas en las distintas clases, para promover el desarrollo de esas capacidades. Ahora vamos a dar un ejemplito concreto en un minuto, ¿sí? Pero en principio no quiere decir que tengamos que hacer algo sustituyendo la enseñanza de los saberes. Los saberes son justamente los ladrillos de los que están hechas las capacidades. ¿Está? Ahora, hay una gran diferencia entre decirle a un estudiante: vamos a escribir un texto expositivo de media página, donde vos tenés que explicar qué es tal cosa. Esa es una tarea, una actividad escolar, ¿no es cierto? Ustedes le proponen, los estudiantes hacen ese texto expositivo, lo entregan, el maestro lo corrige, le evalúa, le pone una puntuación. ¿Qué trabajamos? Trabajamos el texto expositivo. Ahora, ¿hice progresar la capacidad de comunicación de mi estudiante? Con esa actividad todavía no. Si yo le propongo a mi estudiante, bueno, ahora que escribiste el texto expositivo, ¿de qué te diste cuenta? Cuando se lo diste a otro compañero para que lo lea y te diga si te entiende o no te entiende, ¿de qué te diste cuenta? ¿Cómo es escribir para que otro te entienda? ¿Sí? Ahí estoy usando el trabajo sobre el texto expositivo para desarrollar la capacidad de comunicación.
El chiste no está en enseñar otra cosa. El chiste está en plantear actividades donde, mientras trabajo sobre contenidos de procedimiento, de conocimiento, puedo al mismo tiempo promover una reflexión y una apropiación por parte del estudiante de por qué estoy haciendo esto, para qué me sirve, para qué es útil y cómo estoy desarrollándome al hacer esta actividad. Este trabajo de laboratorio que van a hacer en grupos de 4, hacen el trabajo de laboratorio entre grupos de 4, entregan el informe, punto, se terminó. Bueno, pero ¿se fijaron cómo interactuaron entre ustedes? ¿Tuvieron que resolver algún conflicto entre ustedes? ¿Se pusieron de acuerdo para ver quién iba a hacer la medición, quién iba a hacer el registro, quién iba a sacar la foto? ¿Hubo tensiones? ¿Las pudieron resolver? Ahí estoy trabajando, en el marco de un trabajo propio de ciencias, estoy trabajando la capacidad de trabajar con otros. Entonces, no es enseñar otros temas, es cómo planteo y cómo genero la experiencia de aprendizaje de una manera recurrente, donde logro que los estudiantes apliquen su atención, reflexionen acerca de lo que están haciendo y lo que ahora puedo que antes no podía. Ser más capaz, miren, esto se trata de que cada chico salga de la escuela diciendo, hoy puedo hacer algo que antes no podía. Eso es una escuela que potencia a los estudiantes. Entonces, no necesitamos cambiar centralmente los contenidos curriculares. Los contenidos curriculares son un mapa de oferta, pero que nos pueden servir para desarrollar las capacidades si organizo el aprendizaje de una manera inteligente. ¿Qué tengo que proponerle a los estudiantes? Tengo que proponerles situaciones de trabajo que pueden ser adentro de un área disciplinar o involucrando más de un área disciplinar. En general, la vida no se deja cortar fácilmente por las disciplinas. Las situaciones interesantes normalmente son complicadas. Vienen los chicos de primaria y te dicen, señor, encontré bicho bolita abajo de un ladrillo. ¿Por qué prefieren estar abajo de los ladrillos y no prefieren estar al sol? Es una interesante pregunta de investigación para chicos en edad de primaria y podemos hacer un montón de cosas alrededor de eso. Aparece una situación, esa situación es biológica, esa situación es física, esa situación es química. ¿Sí? Entonces, a partir de una situación integrativa, que puede ser, como decíamos recién, de dentro de una sola disciplina o involucrar saberes de varias disciplinas, señor, ¿por qué? O profe, ¿por qué la pobreza es tan difícil de combatir? ¿Quién va a responder esa pregunta? ¿El de geografía? ¿El de historia? ¿El de cívica? ¿El de matemática? Y bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, alrededor de esas situaciones integrativas, yo puedo lograr esta combinación interesante donde los estudiantes se apropian de saberes, algunos de esos saberes clasificados según las disciplinas, organizados según las disciplinas, saberes de la química, de la historia, saberes de las ciencias sociales, saberes de la corporalidad física, pero al mismo tiempo empezar a dejar entrar en la escuela otros saberes que hoy en día no están en el currículo. Hay un montón de saberes que podríamos llamar saberes emergentes, que tienen que ver con la entrada de la producción de nuevo conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, en las clases de arte, por ejemplo, todavía el profe de plástica intenta seguir enseñando el óleo y la acuarela, pero existe el arte digital. Música se hacía antes con instrumentos, hoy en día la música se hace también con las computadoras. O si quiero, por ejemplo, trabajar en lenguajes, en inglés, existen traductores automáticos. Entonces, ¿en qué momento voy a empezar a dejar entrar en la escuela esos nuevos saberes que están a disposición de todos los estudiantes hoy en día a 2 golpes de tecla y un smartphone? Y al mismo tiempo que estoy trabajando entonces en esas situaciones sobre contenidos interesantes, puedo colaborar
con el desarrollo explícito y consciente de las capacidades de mis estudiantes, con desafíos graduales y progresivos. ¿Qué nivel de la capacidad de comunicación le voy a pedir a chicos de 6 años, y de 8, y de 10, y de 12, y de 14, y de 18? ¿Qué desafíos le voy a proponer a esos chicos? Al de 6 por ahí le tengo que proponer como desafío que cree una invitación de cumpleaños, y al de 8 o 9 le voy a tener que proponer que cree una presentación con 2 diapositivas donde va a contar desde dónde viene algún rasgo de su historia familiar, y al chico de 12 años le voy a pedir que haga una breve composición personal donde él explique por qué siente o piensa determinada cosa, y así, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones y cómo gradúo en complejidad esas situaciones para permitirle a los estudiantes ir adquiriendo los contenidos, los saberes, y logrando al mismo tiempo el desarrollo de las capacidades? No mucha otra cosa más, sí reflexionar entonces con ustedes sobre esta cuestión de que el currículum entonces tiene que ser para nosotros un insumo para planear buenas actividades de aprendizaje. Y en ese sentido hay mucho, el currículum es una red de decisiones. Algunas tienen que ver con el nivel federal, donde tenemos los NAP y tenemos algunas cosas, después están los diseños curriculares. Pero hay un montón de cosas que hacen ustedes como directores y supervisores en las escuelas que también son currículum, aunque no aparezcan en el diseño curricular. ¿Cómo agrupan las horas? ¿Cómo conforman el horario escolar? ¿Conforman el horario escolar de una manera tal que los profesores tengan la oportunidad de trabajar juntos? ¿Conforman el horario escolar de manera que los estudiantes puedan tener varias horas de una sola materia en el mismo día, cuestión de que puedan trabajar algo en profundidad y no tener cachitos de cada cosa? ¿Configuran posibilidades, por ejemplo, donde en alguna época del año paramos con el formato materia y nos mudamos todos a un formato seminario? ¿Usamos las posibilidades que tenemos para jugar con los formatos curriculares, para trabajar en taller, para trabajar en salida de campo, para trabajar en un formato más de espacio de investigación abierta? ¿Generamos oportunidades donde los estudiantes puedan trabajar en grupos multiedad adentro de la escuela? ¿Por qué no podemos proponer adentro de nuestras escuelas un aprendizaje más parecido a la vida, donde uno se encuentra aprendiendo con gente de toda edad? El dispositivo escolar que pone a los chicos por edad académica, como planteaba Ruth hoy a la mañana, es simplemente una decisión que tiene que ver con un modo de organizar basado en ciertas hipótesis. Pero ¿por qué no puedo yo, por ejemplo, organizar un taller donde los chicos construyen determinada cosa trabajando con chicos más grandes? Todas esas son decisiones curriculares, les aviso. Decisiones que toman los directores en su forma de organizar la escuela. Muchos directores, de los cuales me imagino que acá la gran mayoría son directores creativos que saben aprovechar esos insumos, el tiempo, el espacio y las personas, para reconfigurarlos de modo potente para el aprendizaje. Puede haber también algún director más tradicional que prefiere el horario en baldosa, en mosaico, ¿sí? Y que no se mueve mucho de ahí. Bueno, las posibilidades para el desarrollo de capacidades requieren que seamos un poco más creativos, podamos proponer nuevas formas de organización del aprendizaje. Y finalmente, acompañar a los docentes en la tarea de la creación y de la invención. Si el docente siente que ustedes como directores y ustedes como supervisores le transfieren confianza, le dicen,
¿En serio vas a hacer eso? ¡Qué bueno! Me encanta. Animate, dale, vamos. Fundamentame, explícame por qué, cómo lo estuviste pensando, ¿sí? Y dale, yo te acompaño. Y si aparece, y a lo sumo voy a estar ahí por si aparece alguna dificultad que tengamos que destrabar juntos. Pero, claro, si todo es, tengo que presentar un proyecto por escrito, que lo tiene que visar el director y que lo tiene que elevar al señor supervisor, ¿no? Para que después, qué sé yo, eventualmente, claro, ahí la posibilidad de que el docente ejerza su libertad y ejerza su creatividad a nivel del aula se ve bastante más reducido, porque es todo como muy formal y muy rígido. Entonces, el mensaje en todo caso es: desarrollar capacidades en la escuela es posible, pero requiere que podamos agarrar la escuela y sacudirla como una coctelera. Requiere que podamos agarrar el tiempo, el espacio y las personas y hacer cosas completamente diferentes. Juntar dos profes, darles a los chicos una hora de trabajo autónomo, qué susto, ¿no? Darle a los chicos 2 horas de trabajo autónomo en la escuela, sin supervisión. Qué susto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que...? ¿Saben? Miren, lo que producen los dispositivos hoy en día, la circulación del conocimiento hoy en día, es que el aprendizaje no ocurre cuando uno quiere. El aprendizaje ocurre cuando el cerebro está preparado, cuando tiene ganas. Eso puede ocurrir a la tarde, a la mañana o dentro de 3 días. La gente aprende en el momento en que las cosas le hacen sentido. ¿Quién dijo que uno aprende porque el profesor le explica? El profesor explica y después hacemos lo que podemos y aprendemos cuando aprendemos. Entonces, ¿por qué no podemos empezar a usar o a acomodar el tiempo, el espacio y las personas adentro de la institución de nuevas maneras? ¿Dónde está escrito que no podemos? ¿Sí? Normalmente muchas de las cuestiones que hacen difícil la creatividad en las escuelas tienen que ver con aspectos ocultos del currículum. Esas cosas que no se escriben en ninguna parte, pero que se dicen sutilmente, ¿no? Me decía Ruth, como dice un amigo mío en una provincia hermana, dice, le sugerí con firmeza, ¿no? Esas indicaciones, ¿no?, que hacen que todo el mundo se sienta como cuidadoso de hacerse encima. Entonces, mientras tengamos esa escuela del control, esa escuela de todos haciendo lo mismo a la misma hora, todos sentados, los chicos en las aulas, el patio vacío, una escuela donde está todo silencioso y quieto, no tenemos muchas oportunidades para aflojar esa camisa e innovar un poco. El desafío entonces, dado que ustedes son directores y supervisores, es ponerse en un modo más creativo, en un modo más abierto, en un modo donde la vigilancia tome la forma de apoyo, donde la vigilancia tome la forma de acompañamiento a las nuevas experiencias, a la promoción del desarrollo de las capacidades para los chicos. Esto es más o menos cuanto tengo por contarles. Me gustaría en todo caso abrir algún espacio de preguntas y si necesitan que lloremos juntos, lloraremos juntos. ¿Sí? Hubo una diapositiva que solamente quiero ponerla... por eso, porque lo uso al revés. Es finalmente empezar a pensar la trayectoria de aprendizaje de los chicos de manera integral. El chico no muere cuando termina inicial y reencarna en alumno de primaria. Ni deja de ser niño para pasar a ser adolescente el día que entra a la escuela secundaria. ¿Está? Entonces,
hay un desafío para la política educativa pública, que es empezar a pensar las cosas desde el lugar del estudiante y empezar a dialogar mejor acerca de cómo promover el desarrollo de las capacidades de manera longitudinal a lo largo de toda la escuela. No basta con que cada uno lo asuma en el nivel correspondiente. Necesitamos tener un diálogo compartido acerca de cómo desarrollamos las capacidades a lo largo de toda la vida de aprendizaje del sujeto. ¿Sí? Pero esto es motivo o materia para una discusión posterior. Por ahora paramos acá y damos un espacio para conversar. Muy bien.